Los samuráis eran miembros de la clase guerrera profesional en el Japón preindustrial, hombres de familias guerreras que se entrenaban desde jóvenes en las artes militares y dominaban el manejo de la espada, el tiro con arco y la equitación. Sus habilidades requerían años de entrenamiento para dominarlas y este compromiso hizo de los samuráis unos guerreros superiores a los reclutas y la milicia. Eso dice Wikipedia y espero que esto que aparece en pantalla que está escribiendo esta señora no sea ninguna barbaridad anticonstitucional porque no sé leer japonés. Pero no es a Japón a donde quiero que vengas conmigo. Yo sé que parecía otra cosa por la introducción, pero te pido que confíes en mí, que me des la mano y que juntos vayamos a Escocia, Reino Unido. Concretamente, quiero que me acompañes a la Glasgow de los años 90. Estamos en la zona norte de la ciudad y lo que ves es el Firhill Stadium, el campo del Partick Thistle, un club que aunque lleve Partick en el nombre no juega en esa zona, sino en Maryhill. Empezamos bien. ¿Y ves ese parque en esa colina al fondo? Bien, es Rothschild Park, el lugar en el que sucedió una historia que creo que no vas a olvidar. Hay que entender que en la Glasgow de finales del siglo XX la gente ya estaba acostumbrada a que le llegase el peligro de cualquier lado. De hecho, venían de unos años en los que habían sufrido las guerras de los helados en sus calles. ¿Cómo que la guerra de los helados? ¿Qué nombre tan estúpido es ese para un conflicto? Pues te lo cuento muy rápidamente. Las mafias se enfrentaron en las calles de Glasgow por el control del negocio de la droga, una droga que vendían usando como tapadera camiones de helados. En resumen, tú te acercabas a un camión como este y, bueno, o la estrachatela venía con sorpresa o directamente te llevabas un balazo. Ahora Glasgow es una ciudad mucho más tranquila, evidentemente no es la ciudad de los años 80 y los 90, aunque sigue teniendo sus movidas, pero fíjate, ya que estamos hablando de parques, incluso en 2026 te recomiendo que no te fíes de sus habitantes. Y es que hace solo un año una mujer escondió todas las señales de una maratón que cruzaba un parque de Glasgow y con esa broma provocó que todos los corredores se desviasen 2,5 kilómetros respecto a la ruta que tenían que seguir. En fin, Glasgow, una ciudad bella a su manera, pero podemos considerarla bella. Y ahí es donde tenemos en los años 90, en un día cualquiera, al Partick Thistle realizando una sesión de entrenamiento en un parque público. ¿Y por qué en un parque público? Pues porque a pesar de que estaban en la primera división, no tenían ciudad deportiva y de hecho aún a día de hoy siguen sin tener una propia. Eran buenos tiempos, a pesar de todo. Los Jacks, como se conoce también al Partick Thistle, estaban en la primera división, habían ascendido recientemente y compartían la primera categoría del fútbol escocés con los dos grandes de Glasgow que siempre les han hecho sombra, el Celtic y Rangers. Su entrenador era John Lambie, una auténtica leyenda del fútbol escocés que además es muy querido en el Partick Thistle no solo por salvar al club, sino también porque, como os he dicho, lo llevó a lo más alto. Por la foto podéis suponer que era una persona a la que le gustaba mucho fumar, pero tenía otra afición quizá más sana, aunque no estoy muy seguro de eso, pero seguro más extraña, que era la cría de palomas. Y es que de hecho una de las anécdotas más famosas de la carrera de Lambie fue tirarle una paloma medio muerta, se dice que no estaba del todo muerta, a un jugador que no se callaba durante una charla. Bien, ahora creo que ya estáis situados. El Partick Thistle está en primera división, está entrenado por un auténtico personaje que roza lo extraterrestre y están haciendo una sesión de entrenamiento al lado de su estadio en un parque público. Jerry Britton, miembro de aquella plantilla del Partick Thistle, llegó a contar en una entrevista con el Herald que llamaban a Rothschild Park el parque de mierda, porque tenían que encargarse de quitar todos los excrementos de perro que había distribuidos por su superficie antes de cada sesión de entrenamiento. Según Britton, que se fue animando durante la entrevista y ya empezó a contar anécdotas, en esa época en la que entrenaban en ese parque público tuvieron que esquivar bolas de golf que les caían como si fueran proyectiles e incluso hubo una sesión que fue interrumpida porque se les colaron unos motoristas en mitad del terreno de juego. Bien, pues es en ese contexto, con el Partick Thistle entrenando en ese parque de mierda, cuando aparecen dos tipos que nadie conoce, dos fulanos, y desde la lejanía empiezan a insultar a los jugadores de los Jacks. Siguen riéndose de los futbolistas e increpándolos mientras ellos intentan ignorarlos para seguir con su trabajo, hasta que sus insultos pasan a estar dirigidos exclusivamente a la peor persona con la que podían meterse. Dejadme presentaros a Chick Chanley. La mejor forma y la más rápida que tengo para definiros a este búfalo humano pelirrojo es que lo expulsaron 17 veces durante toda su carrera futbolística, la mayor parte de ellas por agresiones que iban desde la clásica entrada salvaje hasta puñetazos, pasando por cabezazos. El hombre tenía todo el abanico de golpes.
Para que tengáis una imagen completa de esta joyita, él era aficionado del Celtic desde pequeño y aunque nunca llegó a jugar un partido profesional con los Boys, llegó a jugar en Ibrox contra los Rangers y se sonó los mocos con el banderín de córner del estadio. El propio John Lambie, que fue un entrenador muy unido a Chick Charnley durante toda su carrera, dijo que le venía francamente bien que tuviese problemas de conducta con prácticamente todos sus entrenadores porque eso le permitía a Lambie ficharlo para sus equipos bastante barato. Bien, ahora que tenéis una imagen completa de nuestro amigo Chick, volvemos a ese parque en el que aparecen de la nada dos chavales y le gritan a Chick Charnley: Charlie, eres un puto inútil. La respuesta de Chick, un hombre que como os podéis imaginar defiende la concordia, el diálogo, el entendimiento, la civilización y el sufragio universal, fue que volviesen una hora más tarde, cuando ya el entrenamiento hubiese terminado, para que pudiesen hablar sobre las diferencias que al parecer tenían. Madre mía, macho. ¿A quién se le ocurre? Pasa una hora, el Partick Thistle termina su entrenamiento y puntuales a su cita, porque otra cosa no, pero puntuales eran los chavales, aparecen los dos tíos que habían insultado a Chick Charnley, eso sí, aparecen con un perro. Ahora la reacción lógica es pensar: oh Dios mío, han traído un Rottweiler, un can asesino para atacar a Chick Charnley y que le reviente la pierna como si fuese un trozo de jamón. ¿Y si te digo que el perro era en realidad el último de los problemas? Porque, amigo mío, los chavales aparecieron con un perro y no aparecieron con las manos vacías. Uno de ellos se presentó con un arma blanca, con un cuchillo, que hombre, pues ya es problemático. Y el otro, porque eran dos. El compañero había traído un cuchillo, que ya era una cosa seria. Bueno, el otro podía haber traído una piedra, un palo que se hubiese encontrado por el parque, un bate de béisbol que se hubiese encontrado en casa, pero no. El otro decidió que iba a subir más la apuesta y de entre todas las armas blancas que podía haber encontrado en el mundo, eligió una maldita katana. Sí, amigos, a 10.000 kilómetros de distancia de Japón y 2 siglos después de que desapareciesen los samuráis, aparece uno, borracho, hablando inglés y amenazando en un parque lleno de mierdas de perro con acabar con la vida de un futbolista del Partick Thistle al que acaba de llamar puto inútil. Sin duda un evento cultural y canónico que quedará para siempre como uno de los grandes lazos entre la cultura escocesa y la japonesa. Ahora ponte tú en el lugar de cualquier miembro de la plantilla de los Jacks en el momento que sucede lo que está pasando delante de sus ojos. Lo lógico es huir, que fue lo que hicieron varios, o esconderte detrás de unos arbustos, que era lo que también optaron por hacer otros. Pero Chick Charnley no se iba a ir a ningún lado, amigo. En un momento que es historia del fútbol escocés, ¿qué digo del fútbol escocés? Del fútbol mundial, Chick Charnley miró a su alrededor y buscó cualquier cosa con la que pudiese defenderse del ataque de un samurái armado con una katana. ¿Y qué encontró? ¡Un cono de tráfico, amigos! ¡Un cono de tráfico! ¡Al carajo con todo! Piedra gana tijera, tijera gana papel, papel gana piedra, y desde que Chick Charnley lo decidió, cono de tráfico gana katana. Armado con ese ridículo objeto naranja en el que Chick Charnley había puesto todas sus esperanzas de seguir con vida y no acabar como un queso gruyère, tanto Chick como dos compañeros corrieron hacia el subnormal de la katana, su amigo y el perro que se habían traído. Como los mejores estrategas, se dividieron por objetivos. Los dos compañeros de Chick fueron a por el del cuchillo, y el del cuchillo, como se vio superado en número, optó por salir por patas. Por su parte, el samurái observó cómo su compañero había optado por la retirada al verse superado en número, y no solo eso, es que además el perro también optó por irse de ahí porque no tenía nada que hacer y lo iban a matar. Y llega la situación en la que el samurái ve como un hombre que ha sido expulsado 17 veces en toda su carrera se le aproxima con un cono y efectivamente le pega un conazo en la cabeza. No debe ser precisamente una experiencia indolora que Chick Charnley te atice con un cono en la cabeza, así que, todavía aturdido, el samurái de la katana se da cuenta de que tiene poco que ganar y mucho que perder en esa situación y, al igual que su perro y su compañero, sale corriendo. Y hasta aquí, ¿no? Ya Chick ha resuelto todo, le ha soltado su merecido al samurái de la katana, se quedaría ahí, se volvería a casa. Una mierda para ti. Chick Charnley, lejos de firmar la paz con ese golpe con el cono, sale corriendo detrás del samurái porque todavía tenía muchas cosas que decirle. Chick empieza a perseguir a toda velocidad al hombre de la katana hasta que hay un momento en el que el samurái se ve en peligro, se da la vuelta y, blandiendo su espada, ataca a Chick. Esto le pilla completamente por sorpresa y en un acto reflejo pone su mano para bloquear el ataque de la espada, lo cual le provoca
un corte bastante profundo en una de sus manos. Pero recuerda que te he hablado solo de una mano, la otra extremidad todavía la podía usar, y de hecho la utilizó para soltarle un puñetazo con el que cambió de día de la semana al pobre samurái, que acabó en el suelo tendido y reducido, y así es como Chick Charlie decidió irse a casa y abandonar Rothschild Park como un justiciero. A primera hora de la tarde, y ya con la mano vendada, Chick fue a visitar a Margaret, a su mujer, que estaba ingresada en el hospital. Margaret no es un nombre de estos que me suelo inventar para hablar de una señora británica, no, se llamaba Margaret, la mujer, Margaret. En ese momento, Chick visita a Margaret, a su esposa, y Margaret le pregunta por esa herida que tiene en la mano, por ese vendaje tan aparatoso. Ante lo que Chick responde mintiendo a su pareja y le dice que habían estado entrenando en Rothschild Park y que el suelo estaba lleno de cristales y al caer, pues, que se había cortado. Ya de noche, Chick vuelve a visitar a Margaret en el hospital, pero esta vez no se la encuentra en una actitud positiva, digamos, sino que se la encuentra sentada y con una cara de cabreo como para darte cuenta de que algo está pasando. ¿Qué te pasa?, le pregunta Chick a Margaret, a lo que ella responde que acaba de poner las noticias y que han abierto el telediario con la historia de un samurái que ha atacado a su marido. Y así, amigos, es como el samurái más indigno de la historia de los samuráis, pero un samurái al fin y al cabo atacó en un parque público lleno de mierdas a un equipo de la primera división escocesa que estaba entrenando allí. Me quedo con el comentario de Neil Cameron, periodista del Herald, que en un artículo en el que cuenta esta historia dice que hay que reconocerle a Chick Charlie que Andrés Iniesta no tiene anécdotas así para contar. Tras su retirada, Chick ha trabajado como taxista y su nueva ocupación le ha llevado a vivir situaciones tan curiosas como el día en el que un bus de aficionados de los Rangers se averió de camino a un partido y el taxista que los salvó para que llegasen a tiempo fue Chick con su abrigo del Celtic. Ahí tenéis la foto que subió Scott Wilson, uno de los hinchas a los que llevó. Para el Partick Thistle, este siglo ha supuesto muchos altibajos y han llegado a bajar incluso a la tercera división, aunque lo peor no ha sido eso, sino concebir la mascota más horrorosa que has visto nunca en 2015. Se llama Kingsley e incluso le llegaron a dedicar una equipación exclusiva. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por estar al otro lado y os recuerdo que si no le dais like y os suscribís a Club Fitba, iré a por vosotros con un cono, porque si algo habéis aprendido en este vídeo es que cono de tráfico gana a katana.